Si algo nos ha enseñado Jesús en los Evangelios, si algo nos ha enseñado su vida, es a mirar a la cruz de frente, no regatear con ella, no escatimarla, no hacer regateos, no parapetarnos contra ella. Lo decía ayer en el Evangelio y lo vuelve a repetir hoy, pero con muchísimo más claridad, con muchísimo más énfasis. Y además en un contexto que aparentemente parece como que no pega. Estamos aún en Lucas 9 y dice: en aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: meteos bien esto en la cabeza, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido, y les daba miedo preguntarles sobre el asunto. Mirad un pasaje breve, pero tremendamente rico, tremendamente enjundioso. Mirad, uno se encuentra con tanta gente, con tantos sacerdotes, con tantos obispos, con tantas monjas, con tanta gente, entre comillas, de iglesia. Y yo el primero, que hablamos cosas tan bonitas, y todo lo del amor, y lo de querernos, y todo este lenguaje melifluo que está tan de moda hoy en día, y hablamos tanto de la ternura de Dios, y quién puede dudar que todo eso es verdad. Pero qué poca gente te encuentras que sepa explicarte de verdad que el lenguaje más auténtico del amor es el que se descubre en el misterio de la cruz. Fijaros si Jesús conocía bien a la gente. Fijaros, por tanto, si nos conoce bien a nosotros, que Jesús dice estas palabras: meteos bien en la cabeza. Es como si hubiera un rechazo, una resistencia, una oposición. Decimos que sí, pero en el fondo es que no. Que todos nos encanta lo de las cruces por todos sitios y muchos besos a la cruz y crucifijos por todas partes, pero tenemos un horrendo rechazo, un terror congénito al misterio del sufrimiento, al misterio del rechazo, al misterio de la humillación, al misterio de la muerte, todo aquello que está encerrado en el misterio de la cruz. Pero yo no puedo por menos que preguntarme, en este momento, ¿cómo vivo el misterio de la cruz? Porque es el misterio del amor más grande, el misterio del amor más puro, el misterio del amor más verdadero. Y Jesús dice que estaba rodeado de la admiración de la gente. Era un momento de exaltación, de alabanza, de reconocimiento. ¿Cuántas oportunidades para Jesús ser declarado rey, para ser traído en andas, para ser proclamado como el gran liberador de Israel? Y sin embargo, nada le aparta de su camino. Y su camino es un camino que va subiendo inexorablemente hacia el Calvario, hacia el Gólgota, hacia la cruz. La conclusión es muy sencilla. Si Jesús no va caminando dentro de mí hacia mi Gólgota, hacia mi Calvario y hacia mi cruz, Cristo y yo no estamos caminando juntos. Yo no sé en qué dirección estaréis andando vosotros, pero si Cristo en ti no va caminando otra vez hacia el Gólgota, Cristo y tú no vais por el mismo camino. Podrás ser un profeta de maravillas, podrás ser de lo más elocuente, podrás parecer la persona más bondadosa, podrás ser la ONG más maravillosa. Fijaros, y yo lo pienso mucho, admiramos a tanta gente que hace tantas cosas por los demás, que está dado a los pobres, que se entrega a los más necesitados, que reparte bocadillos, que está en Cáritas, que va a las monjas de la Madre Teresa, que ayuda en 7 frentes diferentes, que a todo el que necesita pues enseguida le está buscando ayuda. Pero esa misma persona, ¿qué entiende de la vida cristiana? ¿Qué es ser cristiano? ¿Es hacer? ¿Es darme? ¿O es padecer? Mirad, los grandes santos nos han hablado muchísimo de esto, empezando por el mismísimo San Pablo,
que dice que muchos de vosotros camináis o parecéis enemigos de la cruz de Cristo. Hay mucha gente que está partido en 20 pedazos, ayudando en 70 cosas, corriendo a la adoración, luego a la misa, luego no sé cuántos rosarios, luego no sé cuántas devociones. Pero eso no es el corazón de la vida cristiana. El corazón de la vida cristiana es el misterio de la cruz. Porque cuando Jesús repartía bocadillos, le seguían a multitudes. Y todo el mundo decía que era un santo, todo el mundo decía que era el ungido de Dios, y a ser posible que le hagan presidente de la República. Cuando Jesús decía que tenía que padecer y morir, el mismísimo San Pedro se opone. Eso jamás te pasará a ti. Y cuando vienen a llevarse a Jesús, Pedro, que todavía en Getsemaní no entiende nada, saca la espada y se lía a machetazos con los guardas del templo, porque no ha entendido nada de la vida cristiana. Y Simón Pedro ha estado con Jesús, ha hecho milagros, ha sido testigo de los milagros. Él mismo ha hecho curaciones y ha expulsado demonios, pero no ha entendido la vida cristiana. Y la vida cristiana es la de dejarse configurar con Jesucristo. Me impresiona tanto las palabras que hay sobre la sepultura en el altar mayor de la pequeña capilla de la Casa General de las Madres Oblatas de Cristo Sacerdote, de quien he hablado recientemente, hablando de su madre fundadora, la Madre María del Carmen, pero el padre fundador, Monseñor La Higuera, que murió siendo arzobispo emérito de Valencia, está enterrado ahí, también en el altar, y solo pone 2 palabras: sacerdos et hostia, sacerdote y hostia, sacerdote y víctima. Los cristianos, en virtud de nuestro bautismo, estamos llamados a vivir el sacerdocio bautismal, común de los fieles, o ministerial por el sacramento del orden. Pero estamos llamados a ser víctimas. Mirad, hay sacerdotes maravillosos. He conocido extraordinarios sacerdotes que han hecho cosas inverosímiles, que dices, ¿cómo este hombre ha sido capaz de tanto? Ahora, no le pidas a ese hombre el misterio de la cruz. Una de las cosas más tristes que he visto en mi vida, lo he visto en sacerdotes diocesanos y lo he visto lamentablemente mucho en monjas de la Madre Teresa. Cuando se han hecho muy ancianos, muchas de las hermanas ancianas de la Madre Teresa de Calcuta, de las misioneras de la caridad, están en una casa en Calcuta, cerca de la casa madre, que se llama Shishu Bhavan, que es el famoso orfelinato de las monjas de la Madre Teresa. Y allí hay muchísimas hermanas, unas porque son ancianísimas y otras porque a lo mejor no son tan ancianas, pero están muy enfermas. Y hablas con muchas de ellas y es tan lamentable, y a muchas de ellas las conocí hace muchos años, cuando estaban en el apogeo de su fortaleza, de su entrega. He conocido las hermanas de la Madre Teresa que abrieron África, la congregación, las que fueron por primera vez a Cuba, las que fueron a sitios imposibles, pero imposibles. Y ahora te las ves, claro, todas encorvadas, algunas ni pueden llevar siquiera el sari, ya pues en el último hilito de su voz, y te las ves que te dicen, aquí me tiene padre, ¿sabe? Yo ya, como no sirvo para nada. Y esto lo oyes de ancianos, lo oyes de enfermos, lo oyes en casas sacerdotales, en casas de sacerdotes, ancianos, retirados, jubilados. O sea, cuando un hombre, cuando una mujer está participando de la cruz de Cristo de la manera más plena, cuando está participando, por ejemplo, en el caso de un sacerdote, de una manera tan tremenda de la cruz de Jesucristo, que ya ni siquiera puede celebrar misa. O sea, cuando está más cerca de Jesús, porque está más metido en la espesura del padecer, es una frase de San Juan de la Cruz, en la espesura del padecer, está viviendo más a fondo el misterio de la cruz de Jesucristo, ahora es cuando dice el sacerdote que mi vida no sirve para nada. No, si a lo mejor cuando no ha servido para nada es cuando te creías que estabas transformando el mundo. El mundo, hermanos, lo transforma Jesucristo, ni tú ni yo, ni nadie.
El Evangelio lo hace crecer Jesucristo, el Espíritu de Jesús, que aletea sobre la creación y que aletea sobre la Iglesia y que aletea sobre este mundo para que los corazones se abran al Evangelio. ¿Qué es la cruz de Jesús? ¿Le tengo miedo? ¿Abro los brazos? ¿La recibo con fe? ¿Tengo miedo a la humillación? ¿Tengo miedo a la cruz? ¿Tengo miedo a la calumnia? Yo, por ejemplo, conozco sacerdotes que han sido, y esto lo sé por labios de mi propio arzobispo, que han sido falsamente calumniados de abusos. Falsamente calumniados, clarísimamente lo sé por los obispos. Está clarísimamente demostrado que hay un proceso judicial contra este sacerdotes excelentes que los conozco, amigos míos. Otros serán culpables, pero en este caso me consta por labios de sus propios obispos que están ahí por pura presión mediática. Sacerdotes que no pueden celebrar la misa, sacerdotes que están viviendo en la cumbre de la humillación y del desprecio, sacerdotes que están en la cárcel, pasando la vergüenza que están pasando sus familias y que saben que están haciendo pasar a sus familias y a sus feligreses. Sacerdotes que están pisoteados, como Cristo, como el grano de trigo, que cae en tierra y muere porque lo han pisoteado, lo han triturado los medios de comunicación, lo han triturado el abandono. Sacerdotes que tenían a multitudes en la palma de su mano y ahora no les visita nadie. Vosotros sabéis el valor del sacerdocio de este hombre, que ya ni siquiera puede celebrar misa. Me consta de un obispo, porque está prohibido, como os podéis imaginar, llevar alcohol a las cárceles. Me consta de un obispo que lleva clandestinamente en España alcohol y se lo da a escondidas a su sacerdote para que pueda a escondidas en su celda celebrar la Santa Misa. ¿Vosotros imagináis el valor que tiene la vida de ese hombre a los ojos de Jesucristo? Que lo único que tiene es la cruz para agarrarse, que el único apoyo que tiene humano es la cruz del Señor. Pues yo os animo a que vosotros y yo nos preguntemos, no nos entusiasmemos mucho por los aplausos de este mundo, ni siquiera por nuestras buenas obras de caridad, que pueden tener mucho de vanidad y mucho de egoísmo y mucho de yo. Pero os aseguro que lo que no tiene nada de vanidad es la enfermedad, la humillación, la depresión, el desprecio, la cruz del Señor. Pero es la cruz la que salva al mundo.